grado de investigación que tiene este doctorado y el alto componente es importante también que ustedes lo sepan, porque nuestros investigadores acá pues son muy importantes. ¿Qué es también importante dentro de este proceso? Para nosotros, no solamente tener esta visión como investigador, como gestor, como innovador dentro del doctorado, sino algo que viene y es como esa articulación en este momento con el campo disciplinar de la ECACEN es muy importante. Todos nuestros programas están y todas nuestras maestrías y nuestras líneas de investigación confluyen en el nacimiento de este doctorado. Entonces, para nosotros es muy importante. Quiero decirle a cada uno de los que se conectan hoy, docentes, no docentes de la UNAD, que sean bienvenidos a este proceso. El doctor Ariel les va a explicar en este momento cómo es el proceso. Sin embargo, ustedes, si llegan a tener inquietudes, vamos a enviar la grabación, pero también es importante que sepan que en la página en donde está todo el plan de estudios y donde está toda la información del doctorado, también está cómo hacemos el proceso de, en este momento, inscripción. Al ser un programa con cupos, es importante que tiene un proceso de admisión, el cual va a tener un comité doctoral y que en este momento ya está estructurado y que adicional a eso, pues es importante que ustedes sepan de la calidad no solamente investigativa, sino académica del presente doctorado. Entonces, con esto les doy la bienvenida, doctor Ariel. Es todo suyo el auditorio y a todos ustedes, gracias por estar aquí presentes. Bueno, muchas gracias a todos y todas, como lo mencionaba nuestra señora decana. Reiterar pues obviamente el agradecimiento, el tiempo que ustedes han sacado de sus agendas para escucharnos nuestra propuesta formativa. Para eso pues vamos a hablar un poquito. El tema que traemos hoy pues es básicamente, se llama así, investigar, gestionar e innovar, visión del primer doctorado virtual. Pues de hecho somos el primer doctorado no solo de la ECACEN, sino también en gestión somos el primer doctorado, ¿sí? En el término de, bueno, lo que tiene que ver con administración, con gestión y áreas relacionadas en Colombia. Entonces, primer doctorado virtual de la escuela para impulsar la soberanía del conocimiento en gestión e innovación sostenible. Dicho eso, empecemos por una historia. Quizás, bueno, los que están cerca de sede nacional, lo primero que van a encontrar es cerca de sede nacional hay un concesionario de Yamaha. Yamaha, todo el mundo la conoce por sus motos, pero antes de empezar a hacer motos, lo primero que hizo Yamaha fue diapasones. Un diapasón lo que hace es guardar la frecuencia de algo. Se usa, por ejemplo, para la música, para medir a través de un metrónomo, medir la frecuencia con la cual un sonido funciona. Sin embargo, pues no es un negocio muy rentable. No todo el mundo trabaja con baterías, con pianos, pero de pronto sí con Yamaha, con motos. La idea entonces de Yamaha fue trabajar desde la investigación, desde la transformación. Empezaron con diapasones, fueron a negocio de los pianos y después entraron al negocio de las motos, por el cual creo que todo el mundo los conoce. Es un proceso de constante transformación. La investigación permite eso, la transformación y el desarrollo de las regiones, de los territorios. Por eso, estos tres primeros elementos de investigar, gestionar e innovar. Investigar es el primer punto de partida de cualquier doctorado. Cuando uno investiga, uno observa el entorno, identifica tendencias, insights, se cuestionan las cosas, se pueden hacer de mejor manera, más rápidas, más efectivas, con menos recursos. Dicen que cuando uno está en el proceso formativo, uno busca entender las cosas, pero quizás lo más importante es poderlas comprender, porque al poderlas comprender encontramos una aplicabilidad, una aplicación. Es importante poder crear, poder generar nuevas cosas. Cuando uno habla de ese círculo virtuoso de la investigación, la innovación, el desarrollo, debe haber difusión. Si no hay difusión, si no hay creación, pues no tenemos nada. Eso se queda en un anaquel. Implica transformar. Por regla general, el investigador, así no lo quiera, cambia el entorno. Hay un antes, un después. Así como lo diría aquel filósofo que dice que nadie se baña en el mismo río dos veces, implica transformar nuestra realidad inicialmente como nuestro campo de estudio, las organizaciones. Hay un problema y es que si uno se pusiera a mirar, muchas de las teorías son teorías foráneas,
que operan de pronto en contextos diferentes. Por ejemplo, una fábrica de relés como la Western Electric del señor Mayo, o probablemente Forlandia en Brasil del señor Henry Ford, y así sucesivamente. Investigar implica identificar que hay diferentes organizaciones, diferentes comportamientos y que todas interactúan en Colombia. Encontramos organizaciones del sector privado, organizaciones del sector público, del tercer sector. Desde el 2018 encontramos las empresas de beneficio e interés colectivo, más comúnmente conocidas como empresas tipo B. Cada una tiene una finalidad específica y eso requiere, pues obviamente, de la gestión, de poner en práctica las cosas. En este caso, del conocimiento, para generar mejores prácticas. No solo gestionar recursos desde el punto de vista técnico, tecnológico, recursos humanos o financieros, es generar transformaciones y tomar decisiones para construir organizaciones que sean resilientes, que sean regenerativas. Eso es un nivel más allá de la sostenibilidad y que se puedan adaptar en un contexto de alta incertidumbre. Implica también desarrollar capacidades para innovar, ver nuevas soluciones, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de hacer las cosas, desde nuestra realidad, con nuestros recursos y con nuestros problemas. No hay otra forma de solucionar y de hacernos más competitivos. Eso implica pensar en un proceso de aprendizaje de doble ciclo. Normalmente cuando uno habla, e inclusive de triple ciclo, cuando uno habla del aprendizaje, de los ciclos de aprendizaje, uno está acostumbrado como estudiante a que mi tutor me dio mi realimentación y ya, pare de contar. Pero no solo basta con el feedback, hay que pensar en un feed forward. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede pasar más adelante? Esa es la esencia del aprendizaje de doble ciclo. No nos quedamos solo con que mi tutor me dijo que iba bien o iba mal en mi tesis doctoral, sino también yo qué propongo. Y a la par de lo que trabajamos, tesis, antítesis, síntesis, generamos conocimiento. Conocimiento que implica que pensemos en formas distintas. Cuando uno va, por ejemplo, a charlas, qué sé yo, de la Cámara de Comercio, de los gremios, se habla del entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y eso estaba bien hasta antes de la pandemia, porque después de la pandemia nos dimos cuenta de que habían otras cosas, de que el entorno requería manejo de información, bastante información, gestionar la data, datos estructurados, semiestructurados y remotamente no estructurados, que generaban fragilidad en la toma de las decisiones, que cuando uno no sabe qué datos gestionar, pues obviamente va a generar ansiedad, que ya no hay solo causa y efecto, sino que pueden haber impactos, consecuencias. Y entonces en ese enfoque sistémico hay que ampliar más cosas, porque hay cosas que uno no puede explicar, un entorno incomprensible. Tenemos la inteligencia artificial, la quinta generación industrial. Hace rato, hace corto tiempo estamos hablando de la cuarta, ahora vamos por la quinta y algunos hablan inclusive de la sexta. Y eso implica pensar en un entorno flux, rapidez, liquidez, hay que fluir como el agua. Sigmund Bauman, un filósofo, habla de la importancia de que las relaciones ahora son líquidas, son cambiantes. Entornos uncharted, inexplorados y ante todo con un enfoque experimental. Con eso nos enfrentamos. Ya no solo basta con ir a hablar de I más D más I, sino que ahora hay que pensar también en esa E, emprender, desarrollar nuevas alternativas. Cuando uno se pregunta qué es un doctorado, hay diferentes acepciones, diferentes elementos. Podemos verlo desde el punto de vista académico, institucional, formativo, profesional, epistemológico, ¿sí? E inclusive desde el punto de vista social. La finalidad, formar investigadores autónomos, es decir, la autogestión, el autodesarrollo, el empoderamiento, son elementos claves para este proceso formativo. Buscamos contribuir al avance del conocimiento y atender desafíos científicos y tecnológicos, además de desafíos sociales. Hay que buscar desarrollar mecanismos de armonización ante estándares internacionales en los procesos formativos, desarrollar capacidades para enfocarse en la innovación, crear mecanismos que permiten desarrollar la capacidad de defender la idea. ¿Qué es defender una idea? Normalmente estamos acostumbrados a hablar de la mentoría, el mentoring y el coach, un entrenador que nos ayude. Pero cuando hablamos del doctorado, la idea es proponer cosas nuevas. Y cuando hablamos de proponer cosas nuevas, probablemente nos vamos a encontrar con, ¿será que eso sí es factible? ¿Será que eso sí es viable? ¿Será que eso sí es deseable?
Y desde ese punto tenemos que convertirnos también en un champion, en poder defender nuestras ideas. El championing se vuelve vital. Steve Ballmer en la década de los 90 tuvo en su mano la posibilidad de encontrar el negocio de las tablets, pero como no hubo alguien que defendiera la idea, tuvimos que esperar hasta la primera década del siglo XXI para que un señor Steve Jobs dijera, hagámosle a las tablets, al iPad. Y de ahí para allá, muchos empezaron a desarrollar cosas. Steve Ballmer de Microsoft en esa época podría haber aprovechado, pero como no hubo alguien que defendiera la idea, pues 20 años de pérdida, 20 años de ingresos, 20 años de innovación, 20 años de lo que usted quiera en pérdidas. El doctorado, y o más bien el doctorando es un productor de conocimiento. Nos dicen que somos consumidores, pero los productores de conocimiento los doctores se vuelven prosumidores, producimos y consumimos. Y a su vez buscamos generar soluciones a problemáticas reales que están relacionadas con nuestro entorno. La salud, por ejemplo. Una enfermedad puede afectar el desempeño de los colaboradores. El clima. Ya no se habla de prevenir, hay que mitigar el cambio climático. Hay efectos que se están viendo. En 2050, ¿qué va a pasar con la gente que está en Cartagena? ¿Dónde se va a mover? Ya lo estamos viendo. Hay islas en Panamá en donde la población tuvo que emigrar al continente. ¿Por qué? Que ya el agua llegó, como dicen literalmente, al cuello. Y no estamos hablando de una fábrica de acuarios. Las condiciones de equidad también son relevantes. Este doctorado tiene que ver con investigación, pero hay una connotación especial en su nombre, en su remoquete, digámoslo así, con el nombre con el que vio la luz. Gestión e innovación sostenible. Y cuando hablamos de gestión e innovación sostenible, necesariamente tenemos que considerar varias cosas. Nuestra retrospectiva, ¿con qué venimos como formadores? Probablemente muchos nos hayamos enfocado solo en la formación, qué sé yo, de investigación descriptiva, investigación exploratoria. De pronto somos muy del análisis univariado. Tanto por ciento dijo tal cosa, pero ¿qué pasa si ese tanto por ciento es significativo o no es significativo? Una vez trabajé con un profesor que daba el curso de investigación de mercados y su idea era que él no quería vender pan porque la gente que estaba dispuesta a consumir pan solo iba una vez a la semana a consumir pan. Pero había que mirar, dado que están dispuestos a consumir las condiciones, los condicionales, tipos de elementos de analítica de datos, como el teorema de Bayes, elementos claves que permiten tomar decisiones. Por eso este doctorado se enmarca desde la óptica del manual de Frascati en su última versión en tres elementos clave: investigación formativa, aplicada y experimental. What if? ¿Qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría si quitamos, si ponemos necesariamente desde la innovación? Hay técnicas como el Scamper. Sustituimos, modificamos, prototipamos. ¿Qué hacemos? Investigar, entonces, no es solo, el doctorado no es solo más que investigar. Cuando uno hace un PhD, un doctorado como tal, tiene varios elementos a cuestas, que los vamos a ver en esta sesión. Primero, compartir conocimiento. ¿Qué significa compartir conocimiento? Sí, tendremos que fabricar artículos de investigación. Tendremos que hablar de charlas, de pósters, probablemente también enseñar lo que se aprenda en el proceso de investigación para que haya difusión y para que haya sentido en la razón de ser. Generar nuevos desarrollos que generen disrupción. Obviamente, también es importante promover el relacionamiento, la curiosidad, la autonomía, el encontrar un placer entre lo que es entrenar y enseñar. Lo primero, quizás la máxima de esto es enamórese de lo que está haciendo, porque va a ser difícil, porque cuando uno inicia un doctorado, quizás la prueba más grande es, hay dos cosas clave que hay que tener en cuenta: la fortaleza mental y la capacidad de rechazo. Nos van a rechazar muchas veces, ¿sí? En este proceso. Lo que hagamos, muchas veces probablemente van a decir, no sirve absolutamente para nada. Pero no se preocupen, todos hemos pasado por eso los que estamos en este proceso de doctores. Puede ser frustrante y sabemos lo que es. Por eso también hemos trabajado para que esas situaciones no sean tan traumáticas. Hay que desarrollar habilidades de comunicación. A quién comunicarle, qué comunicarle, dónde comunicarle y por qué comunicarle. La comunicación no es lo mismo para todos los públicos. Todas las personas no entendemos ni comprendemos de la misma forma.
Nuestro trabajo tiene que generar una contribución a la ciencia. Cuando uno habla de gestión, innovación y sostenibilidad, hay varios elementos a tener en cuenta, hay varias ciencias implícitas. Desde el punto de vista del compliance, por ejemplo, el derecho salió a relucir. Desde el punto de vista de la gobernanza, hay aspectos económicos que hay que tener en cuenta. Desde el punto de vista de la responsabilidad social, hay aspectos relacionados con la sociedad, con el medio ambiente, y depende de qué tipo de responsabilidad estemos hablando, si es una responsabilidad social corporativa o una responsabilidad social empresarial. Tenemos que hablar de gestión de proyectos, capacidades para gestionar proyectos, y los proyectos de investigación son muy diferentes a cualquier otro proyecto que ustedes quizás hayan trabajado, y más cuando tenemos que hablar de un proyecto de innovación y que la innovación sea sostenible. Implica adquirir conocimiento, producir conocimiento, desarrollar habilidades. Implica desarrollar cooperación entre pares, entre nosotros mismos como compañeros. Aunque en las actividades del proceso formativo, y ahí les cuento, son netamente individuales, no significa que no podamos desarrollar procesos de formación asociada al aprendizaje colaborativo e inclusive al aprendizaje cooperativo. Compartir y tener experiencia en el manejo de datos, mucha importancia. Datos, como lo mencionaba hace un rato, estructurados, semiestructurados y totalmente mucho, que no están estructurados. Desarrollar sistemas de colaboración articulados a los requerimientos mundiales. Quizás sea necesario viajar, quizás sea necesario soportar a los equipos con los que uno desarrolle su trabajo de tesis doctoral. Importante la posibilidad de participar en conferencias internacionales. La mentoría, porque a veces uno, para poder demostrar que sabe algo, tiene que enseñarlo. Ese reconocimiento entre pares, que implica asociar un trabajo colaborativo que permita disfrutar lo que se está haciendo. Estar listo para disfrutar ese aprendizaje, pagar por lo que recibir por lo que se paga. Hay que adquirir experiencia, aprendizaje para enseñar. En un proceso, el doctor se convierte en un mentor, se convierte en un coach y también se convierte en un champion. Gestionar innovaciones, gestionar patentes, ojalá eso pudiera ser posible. Y desarrollar habilidades técnicas y maestría técnica en muchas cosas. Un doctorado permite hablar de un mecanismo para lograr la soberanía del conocimiento. Hay diferentes tipos de soberanía. La autonomía conceptual. Desarrollamos teorías propias y modelos de gestión basados en nuestra realidad. Si tenemos un país en donde el 60% de las actividades económicas son informales, hay bastante por hacer. Si tenemos un país en donde no se ha explorado como se debería explorar los negocios en la base de la pirámide, hay mucho que hacer. Si hablamos de negocios inclusivos, pero nadie los capitaliza y no los incorporamos en nuestras clases de maestrías, hay mucho que hacer. Implica crear independencia metodológica para entender la complejidad de nuestro contexto. ¿Cómo hacemos negocios? ¿Tenemos una única forma de hacer negocios? ¿O existen varias dentro de cada uno de los microterritorios que componen este territorio, este país? Nuestra pertinencia territorial. ¿Cuáles son esos desafíos específicos? ¿Cómo se puede entrar al comercio justo desde el punto de vista del comercio internacional? ¿Cómo la zona sur, por ejemplo, esta gran, cuando uno, no sé, hace muchos años hablábamos de el eje cafetero. Hoy el eje cafetero realmente se ha dedicado a otras cosas, no al café. El café está en el Huila. Hablando de café gourmet, ¿qué podemos hacer allí? ¿Qué modelos de negocio podemos potenciar? Desarrollar capacidades de decisión. No solo pensar en consultoras internacionales y modas gerenciales importadas. Todavía seguimos hablando de ventaja competitiva. Todavía hablamos del diamante competitivo de Porter, 1990, década de 90, 35 años atrás. ¿Será que no ha pasado nada dentro de 35 años? ¿Será que ya no tenemos que pensar en cosas como la ventaja competitiva transitoria? Tenemos una brecha. La idea de un doctorado es gestionar brechas. Y hay brechas entre la producción y la apropiación. Si uno mira los resultados del Observatorio de Ciencia y Tecnología, ha crecido la producción de papers, pero muchos de esos papers siguen tomando a los autores teóricos
de fuera. ¿Eso qué significa? Que no necesariamente van a solucionar los problemas reales de nuestras organizaciones. Si miramos las empresas, ¿cuánto investigan? Los doctorados en Colombia tienen una característica especial según la OCDE. Quienes se forman son profesores. En el resto de los países que hacen parte de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, son empresarios. Los empresarios son los que se forman en doctorados. Tenemos el reto. Tenemos que volvernos emprendedores. ¿Cuántos MBAs enseñan casos colombianos en lugar de Harvard? Cuando yo, no sé si ustedes lo sepan, yo tuve la coordinación de la maestría en Administración de Organizaciones hasta el 2021. Tratamos de implementar nuestras metodologías de casos, sacar casos propios. Tenemos algo único, el enfoque de las regiones, 70 y pico de centros. En 70 y pico de centros hay cualquier cantidad de casos de negocio. Desde la señora que empezó vendiendo arepas y hoy tiene un negocio que le vende arepas a una gran superficie. ¿Cómo hizo? ¿Cómo logró ser sostenible? ¿Qué factores influyeron? Un caso. En este país, quienes trabajan la metodología de casos, quien se ha movido es la Universidad de los Andes y se ha movido bastante. Ha hecho parte del consorcio Balas, Cladea Balas, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, y Balas, que es la Asociación de Negocios de América Latina, Business Association. Casos de negocios. Tenemos un nicho de mercado perfectamente desperdiciado. Y sí, lo que les mencionaba de la informalidad, 60% de nuestro empleo es informal, tiende a crecer. Por eso, tenemos el gusto de presentar, con esa breve antesala, nuestro doctorado en Gestión e Innovación Sostenible. Surgió con la resolución 016-207 del 30 de julio de 2025, metodología virtual, nivel de formación doctoral, el título que otorga doctor o doctora en Gestión e Innovación Sostenible, 80 créditos académicos a verse en 6 periodos académicos, lugar de oferta nacional, a partir de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, nuestro SNIES, y algo que mencionaba la señora decana, este es un programa que requiere proceso de admisión. Por eso lo que viene aquí en adelante es contarles qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, o más bien, por qué lo hicimos, qué hicimos y cómo lo vamos a seguir haciendo. Cuando uno habla de liderazgo, cuando uno habla de formar para ser líder, pues hay que empezar a preguntarse siempre, o más bien empezar por el por qué. El por qué define una justificación, una razón de ser, un propósito. Y este fue nuestro propósito. ¿Por qué surgimos? Cuando uno mira las cifras de formación de los doctores en Colombia, todos los doctores de todos los campos, según el SNIES, que es el sistema de información estadística del Ministerio de Educación, es decir, la información pues, más confiable que podríamos tener, hay 8.074 doctores en Colombia. Esto no incluye, pues obviamente, creería yo, los doctores que se han formado fuera del país. De pronto, porque no, pues no, de pronto no les interesa, o bueno, no sé. Pero digamos que con la cifra con la que trabajamos, 8.074 doctores en todo el país entre 2010 y 2022. No hay cifras más recientes. Esos son, ahí podemos encontrar muchos doctores en ciencias sociales. Es lo que más conseguimos, ¿sí? Habrá muchos doctores en derecho, muy pocos doctores en ingeniería, pero lo más triste es que cuando estábamos diseñando el doctorado encontramos 352 doctores relacionados con administración, dirección, ciencias económicas, proyectos, gestión, tecnología, industria, organización, logística, ingeniería industrial y regiones sostenibles. Eso da un poco más cerca al 8% del total de doctores de ese grupo de 8.074. Pero de ese total de doctores con títulos reconocidos oficiales en Colombia, apenas el 2.2% tiene que ver con administración, dirección y gestión. Es decir, no tenemos doctores que nos digan teorías administrativas, modelos de negocio, modelos de gestión. No hay. Hay un nicho importante allí, una gran oportunidad, un enfoque que tuvo la universidad, un enfoque de visión prospectiva. Aquí va con más detalle, porque cuando hablamos de innovación,
pues necesariamente tenemos que buscar a nuestros amigos de ingeniería y de ciencias sociales. No tenemos, porque cuando hablamos de la clasificación, la OCDE habla de la Clasificación Internacional Normalizada de Educación, la CINE. Entonces tenemos ciencias agrícolas, médicas, salud, naturales, exactas, sociales, ingeniería, tecnología. Entre ciencias sociales, en ciencias sociales podemos encontrar psicología, ahí hay muchísimos, derecho, antropología, sociología, muy pocos de administración, gestión, dirección, ya les había contado, e ingeniería. Si sacáramos a los de ingeniería, la proporción apenas sería, o sea, solo hay 73 doctores en el año 2022 que tienen que ver con los campos de la ingeniería. Es decir, que para hablar de vocaciones a STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pues estamos graves. En ciencias sociales, pues ahí donde estamos metidos, porque cuando hablamos de ciencias sociales, tenemos elementos de economía, también tenemos elementos de administración y obviamente derecho y todas las otras que les mencioné, hay 141 doctores, para que se hagan una idea, solo en ese año 2022. Frente a la formación, brechas de género, pues lo que normalmente podemos encontrar, si no hay un nivel de equidad, en realidad tenemos más concentración hacia el sexo masculino que el sexo femenino. Esto pues con datos a la convocatoria 2021, la convocatoria de este año, 2024-2025, todavía no tienen los resultados. Lo propio frente a la edad, contrario a la pirámide poblacional, hay algo que es pues muy interesante y es que tenemos población de 30 a 40 años que ya ha sido reconocida. Sin embargo, el Observatorio de Ciencia y Tecnología no nos dice si es un investigador junior, senior, asociado, ¿sí? No nos dice, pero nos dice que ya está categorizado. Hay investigadores, aquí sí tenemos la importancia, en doctores 9.794, que pues digamos que pueden haber doctores, aquí hay de 8.074, 9.794, pueden haber doctores de periodos pues más allá del 2010, ¿sí? Relacionados y se enfoca el postdoctorado, otro elemento clave. Ya empezamos a hablar de doctores de postdoctorado, aunque el título de postdoctorado en Colombia no es reconocido, pero digamos que es un referente allí que ha ido empezando a tener. Hay otra brecha, impactos frente a consecuencias. El último informe de competitividad, que salió el 11 de noviembre, estableció tres escenarios clave. Los llamo así como cuando hablamos en el eje de Schwartz. En prospectiva, tres escenarios, sin el pan y sin el queso, sobre los costos de faltas disyuntivas que han impedido avances en sectores estratégicos. Lo bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno, que aborda los riesgos de buscar soluciones ideales. El que quiere marrones aguanta tirones. Tres escenarios. ¿Por qué son tres escenarios clave? Porque estos son los retos que tenemos como país para hablar de competitividad. Vamos perdiendo competitividad a nivel internacional. Otro elemento clave. O sea, tenemos un escenario realmente interesante. Hay condiciones habilitantes en esos tres escenarios. Por ejemplo, sin el pan y sin el queso, en términos de energía, infraestructura, transporte, logística, justicia y seguridad. Las reglas de juego, la infraestructura y las instituciones ya nos van quitando energía. Eficiencia del Estado y economía digital. También tenemos detalles allí. ¿Qué podemos hacer en capital humano? La educación. A veces nos podemos esperar a que todo sea perfecto, pero mientras esperamos que sea perfecto, todos los que de pronto no esperan que todo sea perfecto van avanzando. Protección social. Somos un país que se está envejeciendo, que ha empezado a adoptar cosas que de pronto eh, no son adecuadas. Un modelo de pensiones como el francés que está quebrado, ¿sí? Eficiencias, o sea, no se necesita ser genio para dónde vamos. Eficiencia de mercados, financiación, crecimiento verde, productividad rural, mercado laboral, internacionalización, sistema tributario. Sofisticación e innovación, desde el punto de vista rural, se apostó, pero triste y llanamente, desde el punto de vista financiero, por ejemplo, los campesinos no pueden acceder a créditos cuando uno analiza los datos, por ejemplo, que publica cada mes la Superintendencia Financiera, en donde dice que hay tasas hasta del 50% para créditos para el sector rural. Entonces, eso, pues obviamente, por el nivel de riesgo que existe, hace que tengamos ahí cosas para pensar. Desarrollo empresarial, ciencia, tecnología e innovación, otro elemento clave. Otra perla que le nace. El índice departamental de innovación para Colombia, el último resultado de 2022. Es decir, no tenemos información ni de 2023 ni de 2024. 2022, ¿qué dice? Hablamos de dos elementos claves, insumos y resultados. El de siempre, Bogotá, Cundinamarca. O digámoslo Bogotá y Cundinamarca, ¿sí? El primerito. El segundo, Antioquia. Los decía, ay, Valle del Cauca, los de siempre. Es decir,
tenemos no solo una inequidad en el ingreso, sino también tenemos una inequidad desde el punto de vista de las capacidades para innovar. Y la innovación tiene una relación directa con la competitividad. Entonces, tenemos un llamado a la acción como doctores, potenciales doctores. El departamento, más cuando uno mira el promedio es 29.17. Desde San Andrés y Providencia, norte de Santander, Huila, Magdalena, Meta, Casanare, Nariño, Sucre, Guaviare, Córdoba, Cesar, Amazonas, Caquetá, Arauca, Putumayo, La Guajira, Guainía, Baupés, Chocó y Bichada, hay todo por hacer. No significa que los que están por arriba del promedio pasaron el año. No, también hay que hacer, pero de pronto el enfoque que tenemos en este programa es hacia esas regiones. En Bichada tenemos acto de presencia. La universidad hace acto de presencia allí. Y fíjense la diferencia, 75.90, Bogotá, 10.65, 11 ¿qué? 65 puntos sobre 100 de diferencia. Llama la atención. Insumos, en Bichada, 18.79. Cuando hablamos de insumos, hablamos de políticas, hablamos de formación, de resultados de investigación, elementos clave que de una u otra forma nos muestran la inequidad. Y aquí viene la cereza del pastel. En el año 2025 salió el Índice Mundial de Innovación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. En 2024, vamos a tomar esas cifras, más adelante, teníamos la posición 61 de 139 economías, es decir, estábamos levemente por encima del promedio. Este año, 71, 10 puntos en innovación. ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Habrá diferentes razones. Gary Hamel, en 2012, escribió un libro, What Matters Now. ¿Qué importa ahora? ¿Qué es lo que importa ahora? Lo que importaba para el señor Gary Hamel era que la administración en esa época no había hecho absolutamente nada, no había generado una nueva teoría, un nuevo conocimiento, un nuevo desarrollo. En su libro, ¿qué importa ahora? Habla de la importancia de los valores, de la innovación, de la adaptabilidad, la pasión y la ideología. Probablemente hirió egos, muy probablemente fue así. En 2020, el mismo autor sacó Humanocracia. ¿Cómo crear organizaciones para las personas, las asombrosas personas que están dentro de las organizaciones? 7 criterios clave. La importancia de pensar como emprendedor. Pensar en los mercados. ¿Qué mercados son los que hay que atender? No todos los mercados son iguales. No hay mercados, muchos mercados que son indiferenciados. Y las estrategias, pues de pronto para ellos sean lo mismo porque da lo mismo comer plátano con manchas que plátano sin manchas. Pero de pronto la gran mayoría de mercados sí te piden que clasifiques el plátano con manchas o el plátano sin manchas. El plátano con manchas tiene trips. ¿Qué significa eso? Que es un plátano que tiene hongos. Y al tener hongos es un plátano que sirve para el mercado orgánico. El plátano sin manchas no tiene trips, no tiene hongos. ¿Qué significa? Que lo bañaron en fungicidas, herbicidas y pesticidas para otro mercado. Entonces los mercados en realidad no son indiferenciados. Digo, los mercados son diferenciados. La importancia de la meritocracia, la comunidad, el poder tener objetivos, valores, la apertura, la experimentación. Pero en el proceso de dar libertad, a veces la libertad se nos vuelve libertinaje. Por eso la importancia de la flexibilidad en entornos complejos. El doctorado realizó una revisión de todo lo que había de teorías desde 1958. Pues claro, Taylor, Fayol y Mayo también estaban ahí en ese paquete, pero pues creo que todos conocemos que desde 1911 a 2025 han pasado cosas. La matriz de Ansoff, las organizaciones industriales, Mintzberg, el control de la calidad, las 5 fuerzas de Porter. Oigan, las 5 fuerzas de Porter empezaron a hablarse desde 1979. Imagínese usted. Y todavía la Cámara de Comercio nos habla de la rivalidad en los mercados, el acceso a los competidores. Desde las 5 fuerzas.
Hablamos, por ejemplo, de los mapas estratégicos, de la estrategia de Océano Azul, del intento estratégico, el valor compartido, la importancia del valor compartido, las capacidades distintivas, la innovación en modelos de negocio, la estrategia basada, o más bien, en la estrategia que no tiene diseño. Eso lo llaman como, bueno, no sé, de pronto algo asociado a la improvisación, pero más que eso es como a la capacidad de adaptarse, el competir de manera estratégica, la estrategia basada en algoritmos, y quizás el último desarrollo, según Harvard Business Review, hacia el 2018 fue la ventaja competitiva transitoria, Transient Advantage. Transient Competitive Advantage. ¿Qué significa eso? Que ya no hay ventajas ni absolutas ni relativas, hay transitorias. Lo hemos visto en varios casos. 2007, Nokia. 2007, iPhone. Hoy, las empresas que eran hace 10 años las número uno ya no lo son, han cambiado. De esa misma autora que habla de las ventajas competitivas transitorias, Rita Gunther McGraw, se analiza cómo buscar nuevos mercados. Hay que mirar hasta detrás de las esquinas. Revise alrededor, mire a través de las esquinas, alrededor de las esquinas. Sign around corners. Entonces, de una u otra forma, encontrar puntos de inflexión. ¿Y qué significa puntos de inflexión? Los negocios no surgen de la noche a la mañana. Las innovaciones no se crean de un día para otro. Por regla general, uno, como dicen por ahí, en la puerta del horno se quema el pan. De la cuchara a la boca se riega la sopa. Lo que pensamos que va a ser exitoso en un mercado, en otro no va a ser. Hay que definir áreas competitivas. Hay que establecer acciones hacia la explotación de lo que se tiene, potenciar las fortalezas existentes para convertirlas en nuevos nichos de mercado y seguir explorando. Solo por curiosidad, ¿alguien ha escuchado hablar de este señor? Carlos Dávila, ladrón de Guevara. Probablemente no. Yo tampoco, tengo que No, admitirlo. señor. Este, este señor es Carlos Dávila, ladrón de Guevara, profesor emérito de la Universidad de los Andes, un doctorado de teoría de la organización de la Universidad Northwestern, profesor de doctorado de administración de la Escuela Brasileña de Administración Pública de Río de Janeiro, autor, coautor, editor de 20 libros de historia empresarial. La historia empresarial es clave. ¿Qué ha hecho la Puerta Falsa? La Puerta Falsa es el negocio más antiguo de Colombia. Es un sitio en el centro de Bogotá, cerca de la Catedral Primada, donde la clave de allí, agua de panela con queso. Desde la época de la independencia, pasando por el 9 de abril del 48 y todo lo que usted quiera imaginar que haya pasado en el centro de Bogotá e inclusive en el centro de Colombia, ese negocio pequeño que hasta estos pocos años se fue a Zipaquirá, abrió una sucursal en Zipaquirá, lo ha visto todo. Entonces, desde el punto de vista de esa perdurabilidad empresarial, ¿qué podemos aprender de esas empresas viejas? Que han sido sostenibles, que han aprendido, que han pasado de todo. Los estudios organizacionales y la educación gerencial. Énfasis, la sostenibilidad, capacidades organizativas, historia empresarial. La importancia de la historia. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, dicen por ahí. Historia del marketing en Colombia. Tiene su libro, editado por McGraw Hill. O sea, si no solo ya, Colombia no está al igual de México con Chavenato, aunque Chavenato es brasileño, pero tenemos a alguien de qué hablar, de teorías administrativas, hacia el enfoque. Florentino Malaver, y, bueno, Florentino Malaver habla de innovación, digámoslo así, en Colombia, cómo hemos trabajado prácticamente con las uñas. Y este señor, Enrique Ogliastri, ¿cómo negocian los colombianos? ¿Cómo negociamos? Los del interior, cuando yo era pequeño, no hagan cuentas de los años, y salía con mi mamá, el regateo, la estrategia clásica. A mí me daba tanta pena eso del regateo, ¿sí? Pero hay otras formas de negociar. Estudios como este. ¿Cómo podemos desarrollar esos elementos a crear una cultura de negociación que no sea una cultura distributiva, sino una cultura integrativa?
donde todos ganen, donde todos, no solo se genere valor, sino se transmita y se conserve el valor. Hoy, varios estudiosos dicen que Colombia tiene más analistas y aplicadores de teorías foráneas que creadores de teorías propias. No hay una sola teoría. Durante muchos años, yo pensé que la teoría L, ¿sí? Que era un libro que me enseñaron por allá, hagan cuentas, en la época de formación, tenía algo que ver con Latinoamérica, ¿sí? Y sí, tenía algo que ver, pero no la desarrolló ningún colombiano. La imprimía Editorial Norma, pero no tenía nada que ver con ningún colombiano. Si había teoría X, teoría Y, teoría Z, la de Uchi y los japoneses, la teoría L era cómo gestionábamos nosotros, hasta decía el libro, Manual de Antigerencia. Es decir, tratábamos de ser lo contrario. Tomemos los datos del 2024 del Índice Global de Innovación, desbloqueando la promesa del emprendimiento social. ¿Quiénes son los 10 países más innovadores? Los 10 países más innovadores están aquí. Suiza, Suecia, Estados Unidos, Singapur, Reino Unido, Corea del Sur, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Dinamarca. Como estoy un poco desocupado, me tomé el trabajo de revisar qué es lo que hace cada país. Me gustan los de Corea del Sur. Corea del Sur en la década del 50 era un país, era un pueblito, era una aldea al que los vecinos del norte le dieron una muenda, literalmente. En Busan, en Choson, hay monumentos que honran a Colombia. Cuando tuvimos la pandemia, los primeros que llegaron con 5.000 respiradores, los coreanos. Corea del Sur nos donó 5.000. ¿Por qué? Porque en la década de los 50 les mandamos 2 batallones. Teníamos 2 batallones para mandarlos allá. Así estuvieran armados, no sé, con Mauser o con lo que fuera, pero estábamos en mejores condiciones que los mismos surcoreanos. Hoy es la sexta economía más innovadora en tecnología, manufactura avanzada, electrónica de consumo. 70 años pasaron. Todos hablamos de Samsung, de LG, aviones de combate ya hacen. Revisando el diseño del doctorado, me encontré con un artículo del 2024 de un periódico español. El título era La fábrica en el centro. Hacía un análisis de quiénes eran los que iban a crecer, quiénes eran los clave, quiénes han ido ascendiendo. China, Turquía, India, Vietnam y Filipinas. Vietnam. El mejor café del mundo es el café colombiano. Yo no sé quién se inventó eso, pero resulta que no. Viva Vietnam. No solo es de los mejores cafés, sino también es muchísimo más barato que el café colombiano. Por ende, si lo estamos viendo desde el punto de vista de precios, es más competitivo que nosotros. Vietnam ha ido creciendo y creciendo muchísimo. Filipinas, un conjunto de islas, porque a veces decimos, es que la dotación inicial de factores productivos nos puso una cordillera. Tenemos un archipiélago, pues allá en Filipinas, un conjunto de islas. Islas con culturas diferentes, lenguajes diferentes, que fueron conquistados por los españoles. Creo que fue lo único que hizo, que sirvió para unirlos cuando quisieron independizarse. En América Latina, los tres claves, Brasil 50, Chile 51 y México 56. Colombia no aparece en el top 50. Para ese año, la calificación, ahí está, tenemos la mayor calificación, 67.5 sobre 5 sobre 100. Nosotros tenemos 29.2. Es decir, que es como cuando uno, qué sé yo, va a hablar de emprendimiento y nunca monta un negocio. No hay coherencia. Entonces, 29.2 de calificación. 29.2. Y seguimos a la baja porque esto fue 2024, es decir, perder 10 puntos es crítico. Cuando hablamos de investigación, uno de los elementos claves es busquemos autores que no sean más allá de 5 años.
Les traigo un autor interesante. George Frederick Leach, 6 de agosto de 1789, 30 de noviembre de 1846. Era alemán. ¿Qué hizo? Soportó el sistema de innovación nacional alemán en 12 puntos. Los alemanes tienen cosas para mostrar. Se recuperaron de una guerra, de una estanflación dura en donde había que llevar costales de billetes para comprar un pedacito de pan, una hogaza de pan. Vinieron una segunda guerra y se recuperaron, ¿sí? Con todas las cosas locas que hicieron, volvieron y se recuperaron. Influyeron en varias partes. El SENA, por ejemplo, fue inspiración de su esquema de formación dual. Muchas universidades en Colombia tienen sistemas de formación dual. La práctica en la academia y la práctica en la empresa. ¿Por qué? La empresa en el centro. Friedrich Nietzsche fue el autor de la empresa en el centro. 12 principios. Trabaja en fuerzas productivas. ¿Cuáles son las fuerzas productivas? Capacita a la gente. Formemos gente de alto nivel. Doctores. Colombia necesita doctores. Proteccionismo estratégico en industrias nacientes. Sí, es importante. ¿Que eso fue en esa época y ahorita no? El señor Trump puso a todo el mundo a echar camándula cuando dijo que le iba a subir aranceles a todos, que nos iba a subir aranceles. Todavía estamos esperando a ver que no nos suba. Desarrollo integral y equilibrado. Rol de la infraestructura. Si no hay vías, ¿qué hacemos? Las instituciones, las reglas de juego. La independencia entre el poder nacional, las políticas. El gobierno establece reglas de juego, pero no interviene en los mercados. Crítica libre, cambrismo prematuro. Elementos claves que de una u otra forma no las voy a leer todas, pero bueno, ahí están. Si hubiéramos seguido, o más bien si Corea del Sur hubiera seguido las teorías del señor Ricardo y del señor Smith, muy probablemente el mayor productor de arroz del mundo sería Corea del Sur. Era una aldea, recuerden. Hoy no. ¿Qué pasó? Resulta que este señor alemán, pues influye en el sistema de producción alemán. Ahí lo tienen, ¿sí? Un poquito despeinado, pero bueno, en esa época no había muchas peinillas. Resulta que esos 10 países validan los principios del LIS. Pero ¿cuál fue la clave del juego? 1900, 1800, terminando 1800, Japón pasa de un proceso de transformación del shogunato a volverse un país occidental. Entra el Japón Meiji, pero cuando uno entra, uno no tiene ni idea de, o sea, algo nuevo, uno no tiene ni idea de nada. Fíjense la importancia de la historia. Se acercó a Alemania, se hicieron amigos de Alemania, ¿sí? Por eso en la Segunda Guerra ya sabíamos por qué Alemania se unió, o más bien Japón se unió a Alemania. Conocieron el modelo de producción de Alemania, ¿sí? Lo llevaron. ¿Qué hizo Japón después? Corea del Norte, bueno, mentiras, Corea. En ese momento, Corea, Chosón. No había Corea del Norte, Corea del Sur, comienzos del siglo XX. Va y los ataca. Formosa, Taiwán. Filipinas, que estaba pues en el proceso de independencia de los españoles. China, Tailandia. Allá resultó Japón. Y como la historia es del que gana la conquista, pues aquí tenemos la aplicación de por qué este señor Frederick Leach está haciendo que estos países, esos 10 países, tengan relación directa. El Reino Unido, sí, el señor Ricardo y el señor Smith, Smith era escocés, pero de una u otra forma, por ser colonialista, por participar en las guerras del opio, algo se le pegó. Y ahí tenemos los elementos que permiten decir por qué esos 10 países en 200 años se han convertido en los más innovadores y por qué están llevando la parada. Viendo esa Perdone un situación, segundito, doctor Ariel, señor, quisiera pedirle el favor a la doctora Claudia si pudiera cerrar su micrófono. Gracias. Es que ok, la doctora Claudia Teresa, gracias. Eh, entonces, la doctora Viviana en un momento va a pasarles para ejercer la asistencia. Gracias, doctor Ariel. Era para esto, para nosotros poder hacer listo. como el seguimiento y bueno, poder ahorita mirar el tema de... eh,
No, este no es el lanzamiento del doctorado. Oficialmente es el lanzamiento No. académico, es un webinar para el lanzamiento académico y para dar toda la explicación académica. Y ya en un momento que el doctor Ariel te cante toda la parte académica, vendremos con la parte de admisión. Gracias, Ok, doctor Ariel, para dar igual, estas todo tiene una claridades. razón de ser. Eh, bueno, todo tiene una razón de ser. Pensamos en Sí, el acá porqué nos del dice, nos doctorado. gustaría saber los detalles del doctorado. Exactamente, sí, ya, Bueno, ya ok, venimos con los detalles ya del vamos, doctorado. ya vamos, porque es que la idea es que quiero que ganen tiempo y quiero que el número de rechazos se reduzca lo más posible. Entonces, hablamos del pensamiento. El doctorado fue creado desde el punto de vista de la neuropedagogía. Y hablar de neuropedagogía, pues es hablar de esto. Pensamiento deductivo e inductivo. Hablar del pensamiento analítico, pensamiento crítico, deliberativo, creativo, computacional, catedral. Hablar del pensamiento convergente, divergente y sinvergente. Sinvergente no es que uno sea ciego, simplemente es que cuando ustedes hablan de innovación, cuando hablamos de innovación, hablamos de algo que recoge todo, pero al mismo tiempo expande todo. Entonces, eso que expande y que converge, pues de una u otra forma nos lleva a hablar del pensamiento sinvergente, el pensamiento estratégico y ese pensamiento estratégico. Creamos este doctorado basados en la Clasificación Internacional Normalizada de Educación, el Marco Nacional de Educación, de Cualificaciones, la Clasificación Internacional, la nomenclatura de la UNESCO. Trabajamos como elementos claves de gestión los niveles de preparación tecnológica, no solo los TRLs, fuimos mucho más allá para dar sustento en el soporte, no quedarnos solo con niveles de madurez tecnológica, porque no todo es tecnología, no todo es hablar de software, no todo es hablar de aplicaciones, la gestión va más allá de eso. La articulación con diferentes cuerpos de conocimiento, con los objetivos de desarrollo sostenible, con el encontrar diferentes insights en innovación y innovación sostenible como están allí. Nos articulamos a referentes internacionales, hablamos de estrategias de aprendizaje, como el estudio del caso, los problemas, los proyectos, las tareas, las evidencias, los retos, la misma investigación, la gamificación. Desarrollamos acercamientos con los principios de educación responsable en gestión, porque de una u otra forma hablar de sostenibilidad implica tener articulación con alguien que trabaje el tema. Trabajamos las capacidades para el trabajo al futuro, para hablar de solucionar problemas, para la autogestión, para trabajar con personas, para las habilidades en el uso y desarrollo de tecnología y lo más importante, este doctorado en su perfil de egreso busca desarrollar competencias para el desarrollo de tres roles claves en el C-Level, en los niveles directivos. El Chief Sustainability Officer, director de sostenibilidad, Chief Social Impact Officer en la parte social y el Chief Innovation Officer en la parte clara de innovación. Cuando hablamos de los requisitos clave, ahí hablamos del por qué era importante, ahora hablemos del cómo. Ustedes estaban interesados en saber de los requisitos de admisión. Hay tres requisitos clave. Uno de esos requisitos es la prueba de conocimientos. Esa prueba de conocimientos habla de las líneas de investigación del doctorado. Hay tres líneas de investigación. Gestión de la innovación, transferencia tecnológica y transformación del conocimiento organizacional. Desarrollo sostenible y competitividad y emprendimiento y fomento organizacional. Los que son de Decasen sabemos que tenemos, o los que somos de Decasen sabemos que tenemos cuatro líneas de investigación. Nosotros nos decantamos por tres, digamos que como las que reúnen la esencia de lo que estamos desarrollando. No es otra cosa que la transformación sostenible en las regiones, las firmas y los territorios. No hay otra cosa más que hacer. Ese enfoque permite que las organizaciones, que los entornos, que los contextos cambien para bien. Este es nuestro programa. Nuestro programa es un programa de 80 créditos que se desarrolla en 6 semestres. Básicamente, trabaja con algunos elementos clave. En un primer estadio, un primer periodo, le vamos a dar énfasis a la investigación exploratoria. ¿Por qué la investigación exploratoria si yo ya he investigado de manera exploratoria? Sí, puede que lo haya hecho, pero el elemento más importante aquí es tener un mínimo viable. Su mínimo viable al terminar este primer periodo es que usted sea capaz de identificar su problema de investigación y que pueda desarrollar ejercicios de revisión de literatura. Cuando vemos las revisiones de los trabajos de maestría, esas dos cosas son el talón de Aquiles. Pero tenemos tres espacios formativos, cuatro espacios. Seminario Tópicos Avanzados de Gestión Organizacional, Desarrollo Tecnológico, Transformación Organizacional, Project Management and Product and Service Development y Modelado y Simulación de Sistemas.
importante de una u otra forma ese enfoque sistémico, esa dinámica de sistemas es importante. La simulación basada en agentes es clave. Recuerden que hablábamos del análisis experimental desde el primer semestre. Nuestro segundo periodo, el mínimo viable, que podamos elaborar un marco teórico sostenible. En este caso, el énfasis es hacia el punto de vista descriptivo. ¿Por qué descriptivo? Cuando empezamos a hablar ya de investigación más amplia, la descripción implica generar una hipótesis de trabajo. Esa hipótesis es un pronóstico. Allí, 4 cursos, 15 créditos, sostenibilidad y regeneración, investigación cuantitativa, analítica de negocios y nuestros cursos selectivos. El primero. El tercer elemento, metodología. Nuestro enfoque, aprendamos a hacer investigación relacional. Trabajemos las métricas cualitativas, no todo es números en gestión. A veces es importante trabajar la etnografía para desarrollar nuevos productos y servicios. Nuestro segundo entorno electivo, nuestro seminario de innovación y diseño especulativo sostenible, generación de nuevos productos, servicios, cuerpos de conocimiento. Los doctores, sí, hacen publicaciones, pero también gerencian las publicaciones. Construyen documentos, libros, políticas públicas. Por eso, seminario, preparación, redacción y gestión de publicaciones resulta relevante. Cuarto periodo, la gestión de los datos. Explíquenos cómo funcionan las cosas, cómo funciona su trabajo doctorado. Metodología explicativa. Enfocados en analizar, relacionar. Allí, lo que tiene que ver con el prototipado, ingeniería, bueno, la inteligencia artificial para innovar en diferentes formas. Nuestra tesis doctoral y un seminario que trabaja mucho en la parte práctica. Business Analysis for KIPS and Scale-Ups Development. ¿Qué es eso? Los KIPS o las KIPS son las empresas intensivas en conocimiento. Los Scale-Ups son los procesos de escalamiento que sufren un startup, un spin-off o un spin-out. Entonces, aquí vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con empezar a transferir lo que hemos aprendido desde nuestro proceso formativo. Quinto periodo, resultados y discusión. Nuestro enfoque predictivo experimental. Seminario Diseño Experimental y Análisis Estadístico y nuestro segundo curso de tesis doctoral. Nuestro último periodo, conclusiones y recomendaciones. Investigación aplicada. El énfasis en crear Seminario Finanzas Inclusivas y Sostenibles y nuestra tesis doctoral 3. Puntos de control, el periodo 4. Cuando aprueben ustedes Seminario Business Analysis for KIPS and Scale-Ups Development, a través de una estancia inmersiva transformativa, piénsenlo así de manera simplista como si fuera una pasantía, ustedes se han vuelto candidatos a doctor. Y cuando se apruebe la tesis doctoral, lograremos, pues ya nuestra fase ya de ser con el título de doctor o doctora en gestión e innovación sostenible. Hemos trabajado cada uno de estos elementos considerando 3 criterios clave. Gestionamos información, procedimientos y conocimientos. Y desde el mismo tiempo, al ser innovador, pensamos en trabajar modelos de madurez. Este doctorado va a trabajar modelos de madurez desde un enfoque inicial, donde partimos pues, de lo que realmente hemos visto en los trabajos de maestría, que muchas veces no se sabe para dónde se va. Y como dice por ahí que cuando uno no sabe para dónde va, pues cualquier camino le sirve, pero no cualquier camino le conviene. Lo que tiene que ver con la replicabilidad, la repetición a partir de procesos de iteración, el definir prácticas basadas en competencias, el enfoque previsible y finalmente un enfoque optimizado. Nuestros cursos selectivos, 2 áreas de énfasis. De estas ustedes escogen 2 cursos, 2 entornos. El primero es innovación sostenible. Allí está inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica, Green Project Management, innovación y desarrollo de producto, gobierno corporativo y sostenibilidad organizacional y biomímesis. Me encanta ese entorno. Línea de profundización en gestión, economía circular y gestión organizacional, distribución y cadena de suministro, modelamiento en arquitectura de negocio, gerencia de oficinas de transferencia de resultados de investigación, las OTRI. En Colombia solo hay 4 OTRIs. La Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, una propia en Cali y una en la costa, no hay más. Cultura, comunicación y aprendizaje organizacional. Nuestra visión del qué. Listo, lo que ustedes vinieron aquí. ¿Cómo hacemos para entrar al doctorado? Lo primero que necesitamos es tener título de maestría. En Colombia hay 2 tipos de maestría, profundización e investigación. Lo que importa es que el título sea oficial.
Que mi título vino de otra universidad, listo, si está convalidado por parte del ministerio, bienvenido. Primer requisito. Segundo, suficiencia a nivel B1 del marco común europeo de referencia. ¿Dónde obtengo esto? Los que han hecho maestrías en la UNAD ya tienen B2, así que ya lo tienen coronado. Si no, con el Centro de Idiomas, el INVIL de nuestra universidad, o si tienen un certificado debidamente reconocido por una institución, ¿sí? Ahí cubrimos ese requisito inicial. Los exámenes. Tenemos 3 exámenes. El primer examen, evaluamos la hoja de vida, 20% de la calificación de ingreso. ¿Qué importa? Soportes académicos. ¿Qué evaluamos? Aspectos investigativos y profesionales. La prueba de conocimientos, 50% de la calificación de ingreso, el anteproyecto de la tesis doctoral. Y finalmente, la entrevista. Si a usted le ha ido bien en su hoja de vida y en su prueba de conocimientos, pues la entrevista va a ser, digámoslo así, como, como los niños cuando van a una paletería. Aquí lo que vamos a evaluar en el 30% de la calificación es cuál es la motivación para hacer este doctorado. ¿Hay coherencia entre el anteproyecto y el potencial de ese liderazgo? ¿Y cómo lo aplicamos a la gestión, la sostenibilidad y la innovación? Estas pruebas son clasificatorias. Es decir, podemos seleccionar los 10 mejores puntajes de cada corte. ¿Por qué? Porque el ministerio nos aprobó solo 10 cupos. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues démonos por bien servidos. Hay muchos doctorados en donde solo hay 5. ¿Sí? Entonces, el ministerio confió en nosotros de 10 cupos. 10 cupos que van en una calificación descendente, pues obviamente desde el primero hasta el 10º. Los que no clasifiquen no significa que hayan perdido el año. Se tendrán su respectiva realimentación para mejorar en el siguiente periodo. En este caso estamos haciendo la convocatoria para el periodo 16.1 y para el 16.4 pues ya tendremos una curva de experiencia para mejorar sobre el particular. ¿Qué se investiga? Porque no cualquier proyecto opera en una tesis de doctorado. Y esto es importante, muy importante tenerlo en cuenta. No cualquier cosa sirve. ¿Sí? Y es muy importante eso, no cualquier cosa sirve. Mire, cuando uno habla de gestión, cuando uno habla de desarrollos, hay actividades que son, si uno lo mirara desde un Pareto, rutinarias el 80%, nuevas un 20%. Dentro de las tareas repetitivas o rutinarias, bueno, hay tareas repetitivas. Por ejemplo, cuando a uno le llega una tesis de diseño de un manual de funciones, eso no es algo nuevo. Cuando a uno nos hablan de desarrollo de procesos estandarizados según la norma ISO 50, la familia de normas ISO 56000 o la familia de normas ISO 59000. Ya están los estándares, replícalos, ¿sí? Entonces, no tenemos un elemento claro. Desde el punto de vista de innovación, una mejora para lograr eficiencia operativa, tampoco. Desde sostenibilidad, auditoría de cumplimiento ambiental en algún estándar, ¿sí? Por ejemplo, la familia ISO 14000, la más conocida. ¿Por qué no? Porque es que eso es una investigación, ni siquiera es una investigación, es simplemente basada en procedimientos que vienen estandarizados. Entonces, para hacer arroz está la fórmula Diana, 2 de agua por 1 de arroz. Ahí no hay nada de gestión de conocimiento nuevo. Procedimiento. Agregues al gusto, la temperatura del agua, la experticia, procedimientos. Hay problemas repetitivos con solución ya conocida. Por ejemplo, transferencia de conocimiento. Cuando hablamos de transferencia de conocimiento, ya hay cartillas. Cuando hablamos de los niveles de preparación, este programa ya les habla de los BRL, los CRL, los TRLs. Entonces, no. Innovaciones incrementales, mejoras. ¿Cómo desarrollar una innovación? No. ¿Por qué? Porque ya tenemos soluciones. Hay que aplicar técnicas, hay que aplicar algoritmos. Ya hablamos del design sprint, hablamos del design thinking. Entonces, de una forma u otra, no estamos generando cosas nuevas. 20% dentro de nuestro Pareto, programas nuevos para algunos, lo que tiene que ver con el desarrollo de pilotos, de experimentación, adaptación de soluciones existentes, ¿como qué? Las innovaciones frugales en la India. La India sacaron un modelo, el Jugat, que es innovo con lo que tengo. Hoy la India se proyecta como la tercera economía en el 2050. ¿A punta de qué? Trabajar con los más pobres, innovar con lo que hay. Adaptaciones creativas, implementación de economías circulares en nuevos sectores, neutralidad de carbono para cadenas de suministro complejas, solo son ideas. Adaptación al cambio climático en regiones específicas. Problemas nuevos para la ciencia, ojalá esté fuera.
financiamiento e inversión en I más D más I. ¿Cómo quisiéramos hacer proyectos y que de una u otra forma contribuyeran a descarbonizar? Pero ¿quién financia? ¿Cómo financia? ¿Qué criterios hay que trabajar desde el punto de vista financiero? ¿Qué podemos evaluar sobre eso? ¿Qué modelos de financiamiento podemos trabajar? Modelos de frontera tecnológica. ¿Cómo se puede incorporar la computación cuántica en este proceso de desarrollar nuevos productos? Si esta nueva inteligencia generativa va a mutar, ¿qué vamos a trabajar? Por estos días, Cloud mostró independencia. Anthropic, la empresa que se dedica a prestar servicios, mostró algo interesante. Le dieron un acceso a un correo electrónico con la amenaza de que la iban a cerrar y Cloud empezó a chantajear. Empezó a chantajear a un operador ficticio con unos correos donde se presumía, no existía la situación, se había creado todo, pero Cloud empezó a tener autonomía en las decisiones. Innovaciones radicales, crear nuevo conocimiento, descarbonización de industrias pesadas, cemento, acero, biorremediación en petróleo, que vaya mucho más allá de utilizar la cáscara del coco, materiales biodegradables, desarrollo de nuevos modelos de gestión, de nuevos modelos de negocio. Eso tiene que ver con métodos de investigación científica. De todo lo que pasa en gestión, solo ese 5%. Es un reto, sí, pero saber exactamente con estos sencillos ejemplos les puede ayudar a ustedes. Problema de investigación. El problema de investigación es crítico. No solo es pensar en cifras, en datos, sino que hay que tener elementos asociados a la pertinencia, a la línea de investigación con la que estamos trabajando. 3 líneas que mencionábamos hace un rato. A la relevancia de ese problema de investigación. Aquí tengo un caso. La pertinencia, gestión del conocimiento. La relevancia, dificultad de retener conocimiento organizacional. Uno de los problemas que incide en la competitividad en Colombia es ese. La gente que sabe se va, no comparte el conocimiento. ¿Sí? Se va, así de simple. Volver a formar a alguien cuesta tiempo, cuesta dinero. El objetivo general, determinar los constructos que llevan a los empleados a resistirse a la implementación de sistemas de gestión del conocimiento. Es difícil relacionarse con otros, es difícil compartir lo que uno sabe, es difícil superar el ego, sobre todo en los doctorados. Uy, los doctores tenemos un ego grandísimo. Objetivos específicos. Tenemos, bueno, tenemos dos. Cuando ustedes buscan en la página, tenemos formato de hoja de vida, tenemos el formato de esta propuesta de anteproyecto. 3 objetivos. Que no sean tareas. Ojo con eso. A veces formulamos y nos pasa todavía. El objetivo parece una tarea. Entonces tratemos de que sea más grande. El enfoque, la participación de los empleados es esta pregunta de investigación. ¿Afecta la resistencia a la implementación de un sistema de administración de conocimiento? Siempre tengan en cuenta esto. Marcos de trabajo. A lo largo de su proceso formativo, desarrollen sus propios marcos de trabajo. Este es uno con el que vamos a trabajar nosotros este primer periodo. Cómo el problema se articula con metodología, con resultados, con conclusiones, con preguntas de investigación, con hipótesis, con metas. Y por eso articulamos el problema de investigación con todo lo que tiene que ver con la bibliometría, con el uso de herramientas de bibliometría. Muchas herramientas. Importante que esas herramientas estén articuladas no solo, por ejemplo, una answer twist. Bueno, hay varias, no les digo porque para qué, pero bueno, tenemos cosas. Otro elemento clave, las brechas de la investigación. Cuando uno habla de ese 5%, hay que sustentar esas brechas. Hay brechas metodológicas, en orden a las manecillas del reloj. Métodos de investigación, no hay suficientes métodos. En datos, no hay datos suficientes. Investigación empírica, investigación previa, por ejemplo, sobre cómo producir mejor, más económico, más rentable. Las denominaciones de origen, por ejemplo, el bocadillo veleño, ¿qué implicaciones tienen? El contexto en el que estamos. No es lo mismo hablar de negocios inclusivos y comercio justo, por ejemplo, cuando habla uno de la cooperativa del sur del Cauca, COSURCA. Tenemos los recursos de las regiones, sí, saquemos el jugo de ese contexto. Implementación, hallazgos de investigación previo y la aplicación en el mundo real. Desde el punto de vista de aspectos teóricos, que no haya suficientes teorías. Cuando uno habla del valor compartido, Porter y Kramer, pero hay más cosas aparte de Porter y Kramer. Hay otras experiencias aparte de Porter y Kramer que hablan de valor compartido, o la investigación en Colombia solo se limitó a hablar de Porter y Kramer.
Conocimiento, falta de comprensión del fenómeno. ¿Cómo nos afecta? Evidencias, esto sí que es importante. Cuando hablamos de doctorado, de defender las ideas, de ir a hacer esa defensa, la evidencia es crítica. Si no hay evidencia, si es lo que yo creo y eso no está soportado debidamente, se nos cayó la tesis. Conocimientos prácticos, cómo aplicar esos conocimientos en algo real. ¿Cómo desarrollamos ese valor compartido? Por ejemplo, para la gente del Urabá, el Urabá antioqueño y el Urabá chocuano. O cómo hacemos que en Boyacá, por ejemplo, un departamento muy rico, pero que lastimosamente no maneja muy bien sus recursos. ¿Cómo hacemos para hablar de conocimientos prácticos? Aspectos poblacionales, la muestra, la población representativa, ¿es suficiente para poder concluir? Aquí traigo un ejemplo, ya casi acabo. Diseño y validación de un modelo de innovación sostenible para pymes en contextos rurales vulnerables. Y cuando uno hace un trabajo también debe ser autocrítico. ¿Vulnerables en dónde? ¿En qué zona? ¿En qué región? Porque si decimos que es vulnerable es todo el mundo el horizonte. Y entonces, ¿cuándo acabamos? Integrando saberes locales, gobernanza multinivel y capacidades organizacionales. Para manera de ejemplo, hay cuatro brechas clave. Brecha de contexto. La mayoría de modelos de innovación sostenible operan en entornos urbanos o industriales. Usted mire la realidad. ¿Dónde se innova? Es en las capitales, no en los territorios, no en los municipios, que es donde deberíamos trabajar. Y no considera las particularidades socioeconómicas, culturales e institucionales de zonas rurales en desarrollo. Brecha de implementación. Poca evidencia sobre cómo traducir políticas de sostenibilidad ambiental en estrategias viables para pymes con recursos limitados. Si emplea una planta de tratamiento, una planta de lodos activados, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Quién me ayuda en mi territorio, en mi región? Cuando uno mira el Casanare, hace unos años, Casanare era reconocido por la ganadería, hoy es petróleo. Y entonces la gente ha dejado de producir. Hay plantas de pasteurización de leche que tienen que traer la leche desde Boyacá, porque no hay leche en el Casanare. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Brechas de conocimientos prácticos. Pymes rurales carecen de herramientas accesibles para aplicar principios de innovación sostenible en sus operaciones diarias. Es que vamos a meter analítica de datos, Big Data. ¿Será que sí aguantan los computadores que tienen? Vamos a hacer una investigación con SPSS, pero ¿no sería de pronto más viable hacerla con PSPP que requiere pocos recursos de máquina? Brecha teórica. No existe un marco integrador que conecte la gobernanza multinivel, saberes locales y capacidad innovadora de pymes en contextos de alta vulnerabilidad socioambiental. Cuando uno analiza los ODS, cuando lo hace juiciosamente, encuentra que hay un ODS 3, ¿sí? Que habla de salud, pero también hay un ODS 6, que habla de agua. 88% de los municipios en Colombia, incluido Bogotá, Bogotá es un municipio de categoría 1, pero municipio al fin de cuentas, tenemos problemas con acueducto de alcantarillado. Recordemos el racionamiento. Entonces, hay alta vulnerabilidad socioambiental. Entonces, bueno, básicamente, y ya para terminar y estar en la sesión de preguntas, la idea de esta última parte es que partimos del por qué este doctorado, luego cómo lo desarrollamos, qué elementos ponemos a su disposición y qué hay que hacer para poder ingresar. ¿Qué hay que hacer? La entrevista, ¿sí? La hoja de vida, pero el punto crítico es la propuesta de investigación. Entonces, con estos sencillos ejemplos, con estos sencillos referentes, esperamos pues obviamente que ustedes se armen y que tengan ya, pues para quien asumió el reto de venir y quien está compartiendo su tiempo, eh, lo podamos poner en práctica. Son elementos complejos. En cualquier doctorado no es fácil ingresar. Digámoslo así, los doctorados que valen la pena, los doctorados top, y queremos que este es un doctorado top, ¿sí? Queremos quitarnos de pronto ese detalle no está para contarles, pero una de las limitantes es que cuando a usted le dicen, es el primer doctorado virtual. En administración había doctorados a distancia, pero no doctorado virtual. Existe el resquemor de que lo virtual es malo. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos criterios de exigencia que empiezan desde el comienzo, porque lo que bien empieza, bien acaba.
en donde el requisito clave es esa prueba de conocimientos. Si hay alguna pregunta, agradezco de antemano el tiempo que han dedicado para nosotros. Esta es por nuestra línea de contacto. Todavía no tenemos un líder de programa como tal, pero con gusto estamos atentos a responder a sus requerimientos cuando ustedes tengan alguna duda. Nuestro correo electrónico es doctorado.gestionsostenible@unad.edu.co. Entonces, pues queríamos presentarles básicamente cómo, de dónde surge, qué se ha hecho sobre el particular y cómo queremos, pues que el mayor número de personas pueda tener desde la equidad la oportunidad de participar en este proceso de selección para ingresar a nuestro programa de formación doctoral. Muchísimas gracias a todos y todas. Quedo pues atento a sus comentarios. Bueno, doctor Ariel, muchas gracias por esta explicación amplia sobre nuestro doctorado, su enfoque, su énfasis, de dónde parte ese análisis epistemológico, es la razón de ser desde la gestión, desde la innovación y desde la sostenibilidad, así como las líneas de investigación de nuestra escuela. Como ustedes ya lo saben, hay que hacer un anteproyecto, una propuesta, cargar sus requisitos previos, como ya lo explicó el doctor Ariel, que son la maestría, el valor de la inscripción es de 142.000 pesos, que es lo que habilitaría pues básicamente todo el proceso de selección. La idea es que arrancamos proceso de selección a partir del 30 de noviembre y estamos finalizando a más tardar el 15 de diciembre. Entonces, es importante pues que ustedes tengan presente estas fechas, las cuales los cronogramas están dados en la página. Para resolver inquietudes, pues por favor levanten sus manos. Para los que son egresados de la UNAD, aplica el 30% de descuento en el valor del doctorado, más el 10% de descuento electoral. Es importante que ustedes lo sepan, que es como un, un, un plus que se da dentro del doctorado. Los que no son básicamente de nuestra universidad están dados para aplicar a convenios interinstitucionales, los cuales tenemos para descuento dentro de nuestros programas. ¿Cuáles son ellos? Básicamente tenemos descuento por votación por ser universidad pública y tenemos convenio con las cajas de compensación que están dados en el 15% más el 10%. Esto daría un 25% de descuento en nuestro doctorado. Eh, Pensaría, Oscar, cuéntame cuál es tu inquietud. Buenas noches. Sí, es un tema ya de admisión. Soy estudiante de la UNAD de Administración en Organizaciones, de la maestría. Estoy terminando de hacer el curso de inglés y no he presentado trabajo de grado, pero es requisito estar graduado en la maestría, es mi pregunta. Sí, señor, básicamente sí es requisito estar graduado de la maestría. Ok, gracias. Con todo gusto, Oscar. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Doctor Ariel, sería importante que les podamos mostrar la ruta para que lo puedan ver en la página, em, pues para que puedan saber cómo se ubican en la página y cómo poderlo hacer. Si le podemos mostrar la ruta a las personas, mientras yo voy contestando aquí Sí, las señora. preguntas a dos voces. Doctora Doctor Sandra, Elías, regáleme un segundo, doctor Elías, cuénteme qué puedo servirle. doctora Sandrita, doctora Sandra, primero que todo, pues saludar el espacio, felicitar al doctor Ariel por esa presentación que hizo, que pues lo deja uno provocado de la importancia que tiene este doctorado. Como yo le había comentado a la doctora Sandra, he estado ansioso esperando que lo oferten, vamos a ver si pasamos de pronto la admisión, estoy interesado. Y bueno, algunos de los requisitos ya los tengo, la maestría. Quería preguntar algunas cositas. ¿Es obligatorio matricular los 15 créditos o todos los créditos de cada periodo? No, hay unos mínimos y unos máximos. Es importante, cada requisito de admisión es individual.
Acordémonos que para posgrado tenemos unos mínimos, se matriculan mínimo 9, máximo 15. Entonces, este entra dentro de esos mismos reglamentos de posgrado, que es importante. Entonces, mínimo podrías matricular 9 créditos, máximo 15. Sí. Y el anteproyecto, ese anteproyecto es enfocado sobre las perspectivas que tengo en el doctorado, o hay alguna ruta específica para la elaboración del anteproyecto. Básicamente estas respuestas la va a dar el doctor Ariel, pero yo lo anticipo, debe ir enfocado en las líneas de investigación de la escuela y en las líneas que él estaba explicando de manera previa, tanto en gestión, en innovación y en sostenibilidad, Uy, que es importante tenerlas como presente. Aquí está, como es importante porque, digamos, la armonía de los anteproyectos va muy de la mano entre este proceso que estamos haciendo. Pero, doctor Ariel, ¿le parece si terminamos de escuchar las otras dos preguntas y ya le doy la palabra para que podamos contestarle al profesor Elías? Entonces, profesor Álvaro y profesora Liliana, los escuchamos en su orden, profesor Álvaro y después profesora Liliana. Doctora Sandra Rocío Mondragón Arevalo, muy buenas noches. Doctor Ariel Alfonso Reyes Castro, muy buenas noches. Felicitaciones por ese trabajo magistral. La exposición de hoy, la verdad, lo motiva a uno, lo motiva a uno. Yo no sé, la pregunta también como en contexto es que, doctora Sandra, nosotros llevamos unos buenos años con la UNAD, pero la verdad no sabría si uno se siente ingresado o egresado de la UNAD Florida, porque al tener el MBA de la UNAD Florida, pues uno dice, yo soy egresado de la UNAD porque la sede de la Florida es UNAD también. Entonces, la pregunta es si en un buen día nos van a tener como egresados para tener, digamos, ese 30% de descuento y ese 10% de certificado electoral. Pues toda vez que desde el punto de vista como contador financiero, el peso de hoy vale más que el peso de mañana y pues la inversión se reduce un poco y sería también una motivación esa consideración, doctora Sandra, doctora Ariel. Bueno, yo le quiero decir que de antemano, todas las personas que son egresadas de la UNAD Florida tienen el descuento em, dentro del doctorado. O sea, no hay una discriminación por no ser un título de la UNAD Colombia. Entonces, no habría ningún inconveniente, doctor Álvaro. Gracias, doctora Sandra. Doctora Liliana. Bueno, muy buenas noches. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, señora. Bueno, doctora Sandra, un gusto saludarla. Extender también mis felicitaciones por este maravilloso programa. Da gusto escuchar y también poder empezar a ver estos frutos que yo sé que son de bastante tiempo y bueno, que seguramente van a seguir trayendo muchos más frutos para la escuela. Yo tengo una pregunta en términos pues, del proceso de admisión. El profesor Ariel hablaba de una prueba de conocimiento y mientras la hacía énfasis en ella, también pues hacía referencia a la propuesta doctoral. Entonces, no sé si es exactamente lo mismo o adicional lo mismo. a ese anteproyecto, pues hay también una prueba de conocimientos. Es lo No, Básicamente mismo. es eso. Muchas gracias. sí, O sea, la prueba de gracias. conocimientos es tu anteproyecto. Básicamente es Perfecto. como un test, así como lo hacen en otros programas como Derecho, Psicología, aquí es el anteproyecto. Exactamente eso es, doctora Liliana. Le voy a dar aquí la palabra al doctor Ariel para que resolvamos la inquietud del doctor Elías y para que mostremos cómo pueden nuestros estudiantes o candidatos presentarse desde la página doctor Ariel. Ok, bueno, entonces estamos aquí en la página del doctorado. Aquí en la parte de arriba y aquí también en la parte de abajo, pues por cualquiera de las dos, existe esta pestaña que se llama ruta de admisión. Entonces la ruta de admisión pues nos habla básicamente del proceso de inscripción a la convocatoria que como se ha mencionado, 142.000. La inscripción, en este caso los documentos, la copia del documento de identidad, correo electrónico, copia del diploma y acta de grado de maestría, hoja de vida con soportes académicos e investigativos, incluyendo CBLAC. Pues básicamente aquí nos manda una ventana emergente
eh, que es el formato de hoja de vida. Entonces la idea es que ustedes pues se apoyen en este formato. Este formato no supera las 10 megas, es decir, que solo un único archivo donde están sus datos, su vinculación, estudios, distinciones académicas si las hubo, experiencia laboral, experiencia docente, las asignaturas pues que más relevantes hayan tenido, sean más relevantes en lo que han impartido, la experiencia investigativa, la producción intelectual con los soportes, pues la idea es que podemos tener mucha experiencia, entonces coloquemos la más relevante, de pronto artículos por encima de ponencias. Aquí hay algunos elementos clave pues como para tener en cuenta. El área de interés, entonces este es como el reto. Elaboren un ensayo analítico máximo de 3.000 palabras sin incluir referencias que aborde la siguiente temática y es gestión e innovación sostenible, regeneración y resiliencia, catalizador para los ODS en crisis. Ese es el tema. Entonces es simplemente un ensayo analítico que dé respuesta a ese tema, ¿sí? Que se anexa pues a la hoja de vida. Continuando, bueno, el certificado de segunda lengua, nivel B1 para el inicio, se entiende superado si se alcanza en el caso de los egresados de maestría, el B2. La propuesta de investigación, que en este caso es esta. Esa propuesta básicamente nos dice el título del anteproyecto, nombre completo, bueno, como la identificación general, el resumen ejecutivo, 5 a 7 palabras, que se sugiere pues que utilicen un tesauro, pues para que los términos sean lo más específico posible. El resumen que incluye problema, objetivo general, metodología propuesta, brecha a desarrollar y contribución. Planteamiento del problema, descripción del problema, la justificación, considerando justificación teórica, práctica social, metodológica, la formulación del problema, en este caso, cuál es la pregunta principal y las preguntas secundarias. Se espera pues que máximo 3 preguntas. Las brechas, aquí están las brechas que básicamente mencionamos hace un rato, y los énfasis, pues básicamente para que lo tengan en cuenta. La hipótesis de investigación preliminar, pues la idea es que la propuesta no sea tanto exploratoria, es decir, que no estemos mirando tanto de pronto, no sé, sino que empiece desde el punto de vista descriptivo. Los objetivos, 3 objetivos específicos, uno general, recomendación tonta pero necesaria. ¿Qué pasa? Y es que si tenemos, por ejemplo, un objetivo aquí que esté analizar tal cosa, es el objetivo general. Y aquí vamos a decir proponer, aquí vamos a decir diseñar y aquí vamos a crear, pues eso puede ser un elemento que realmente no. La idea es que estos específicos estén en un nivel por debajo pues estén por debajo del general. No que estos tengan más relevancia o más impacto, pasa, o sea, pues eso es así como un tip para que lo tengan en cuenta. Marcos referenciales, 30 referencias actuales, ¿sí? Que incluyen estudios nacionales, regionales, que tengan relación con esas brechas de aquí arriba identificadas. Marco teórico preliminar, bueno, entonces enfocado o a gestión sostenible, innovación sostenible, o en su defecto a aspectos teóricos relevantes para la investigación. Marco conceptual, los elementos pues, claves para la investigación, la metodología será cualitativa, cuantitativa, mixta, justifiquen por qué. Tipo de investigación, explicativo, predictivo o aplicativo. ¿Por qué eso es explicativo, predictivo o aplicativo? Pues porque vuelve y juega. Cuando veíamos en la malla del programa, empezábamos desde lo exploratorio, lo descriptivo, hasta llegar a estos explicativo, predictivo y aplicativo. Son los niveles más altos. Entonces, de una vez, empezar por ahí. Si hay un diseño preliminar, en este caso si la investigación es experimental o no experimental, si es longitudinal, transversal, justifiquen la población y la muestra, las variables de estudio. Entonces, cuando hablamos de variables de estudio, pues hay una variable independiente, unas dependientes, unas intervinientes, unas de control, pero bueno, eso. Técnicas e instrumentos de recolección. En este caso hay algunas, aquí hay algunos ejemplos, ustedes justifican cuál les queda. Técnicas de análisis, consideraciones éticas, que también puede llegar a suceder que se presenten sobre el particular. De hecho, pues este es un modelo que en cierta medida es muy similar al modelo de las propuestas de investigación que se presentan por parte de la universidad o que se presentan a la universidad, el cronograma de trabajo tentativo, los resultados esperados, los recursos necesarios, la viabilidad desde el punto de vista de aspectos técnicos, económicos, temporales, el impacto esperado, las referencias. La idea es que pues al final del ejercicio haya al menos 50 referencias.
el currículum vitae, pero pues ya ustedes lo suben arriba, y cartas de recomendación. Este de cartas de recomendación, pues en un comienzo se quiso implementar, pero la verdad creo que vimos que no, como que no tenía mucha practicidad, entonces ese de cartas de recomendación se va. Fecha de presentación, día, mes, año y la firma del doctoral. Esa sería la propuesta. Listo. Ya cuando tengo todo esto, la estructura de la propuesta, la carta de la motivación para cursar el doctorado. Luego de esto, vamos a la inscripción. En la inscripción, aquí tenemos un instructivo que nuestra querida secretaria académica ha desarrollado muy acuciosamente. Aquí aplica, hay información tanto para cuando yo soy usuario del campus virtual como si no lo soy. Entonces, ¿cuál es el paso básicamente? Ahora estábamos en el acceso. Entonces, número de cédula, bueno, se remite, hay un elemento que es clave, la doble identificación, un código de verificación, em, y va el paso a paso del proceso como tal para poder acceder. Uno de los elementos claves, esta plataforma quedó muy bonita, quedó muy amigable, un diseño muy responsivo, muy interesante, bueno, mientras carga. Entonces, el paso a paso, la inscripción al campus, 6 direct, bueno, la nueva clave en caso de que no la tenga, ¿sí? La inscripción, algunos avisos relacionados con clicar para aceptar. Siempre es importante ir aquí a admisiones y el proceso de admisiones pues ya empieza. Cuando yo ya tengo esa parte, no sé por qué no quiso arrancar, pero bueno, ingreso al campus y en el campus, mientras tanto, a ver si tenemos algo más. Los criterios de selección, bueno, aquí están la hoja de vida, el 20% de lo que mencionábamos, aspectos clave, la producción académica, la participación en grupos también importa, el formato, pues de acuerdo al correo, pues el formato que mencionamos previamente, la propuesta 50%, aquí pues el documento de estructura que vimos hace un rato, la entrevista, que es básicamente para mirar la motivación de hacer este doctorado, la coherencia entre el anteproyecto y el potencial de liderazgo. Los 10 mejores serán admitidos para continuar el proceso de inscripción y matrícula. Los cupos se otorgan de manera descendente, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, dice, no, ya no, me interesa, por ejemplo, el de TI, el doctorado de TI, entonces, pues, una vez admitido, el aspirante será notificado para su formalización de la matrícula y en caso de resultar seleccionado conforme al criterio de mérito y decidir continuar con el proceso, deberá realizar el pago de los derechos pecuniarios. Nuestro calendario, pues aquí está, básicamente para que lo tengan en cuenta. Si por alguna razón hubiera algún cambio, pues es importante estar revisándolo constantemente para la revisión. Entonces, pues aquí tenemos algunos detalles donde digamos que, como todo, tenemos el tiempo pues relativamente presionado. Bueno, no sé por qué no quiso entrar al Doctor Ariel, si campus. gustas Ya, actualizas, perdón, te interrumpo, muy buenas noches. Si gustas actualizas, ahí ya te ingresó y cierra las otras pestañitas que tienes con los documentos porque pues está pesado por la reunión que se está desarrollando. no, listo. Entonces aquí tenemos este. Cuando ya tengamos tanto la clave, si somos estudiantes nuevos, bueno, todo el proceso, entramos aquí. Admisiones. Y bueno, aquí va otra vez el manual. Doctor Ariel, ahí no hay en este momento Señora, porque la página es intuitiva y bueno, puedes ir desarrollando paso a paso como lo menciona. ok. Listo, seleccionamos el programa. Entonces, aquí estamos, doctorado de CACEN, el centro. Bueno, en específico el centro que digamos que sea Casillas. Soy medio flojo. Entonces, el primero que apareció. Las convocatorias, bueno, aquí empieza la convocatoria y aquí nos dice básicamente qué es el detalle y la opción de inscribirse. Eh, ¿Me puedo desinscribir? No creo. El doctor puede inscribirse como una prueba piloto, no se preocupe que luego nosotros reversamos el proceso, pero para que Ok, le puedas listo. explicar a los Sí, para no participantes. ser juez y parte. Listo. Tranquilo. Entonces nos inscribimos. Bueno, aquí viene la pregunta para que asegúrese. Listo, preselección. Código SNIES. Bueno, no, ya tenemos código SNIES. Nos llegó hace poco, pero ya tenemos código SNIES. Confirmar. Listo. Y se inició. Ay, Jesús, échese la bendición. Listo, doctorado, Acacias, innovación. Listo. Doctor, allí puedes ir a un enlace en la parte de arriba que dice vida académica y ahí te sale mis inscripciones.
y continuar con la inscripción. Aquí va el recibo de pago, fecha 30 de noviembre. Fecha iniciada, bueno, creo que quedé yo registrado, sí. Uy, estamos en convocatoria 20, qué bien. Hoja de vida, aquí está el espacio, entonces descargan el adjunto para pues tener el formato, lo cargan ustedes, lo propio con el anteproyecto, documento de identidad, copia del diploma y la carta de motivación. ¿Sí? Datos existentes, pues aquí no hay nada porque obviamente no he cargado nada y apenas haya cargado, continúo con la inscripción. Me imagino que me dirá que como no cargue nada, Así es, sí, doctor. me va a Una mandar. vez, así es, Como no doctor, cargue una nada, vez, hay un bucle. así es. En este Entonces, momento, pues apenas hasta empieza ahí a cargarle llegaría el cosas, proceso. sí, Hasta ahí llegaría el proceso, exacto. pero que es importante recordarle a los participantes que hay que hacer el pago del derecho de admisión para el proceso de admisión y una vez generado el recibo, igualmente ahí le va a dar la opción de procesar el pago y de confirmarlo. Y una vez ya subidos todos los documentos, le aparecerá un botoncito que dice confirmar inscripción. Y con esa confirmación ya nos llega pues a la administración del programa, que en este caso está en cabeza del doctor Ariel, la El revisión comité y doctoral. del comité doctoral, todo lo relacionado pues con la postulación y demás resultados. No sé si hay alguna pregunta aquí sobre esta parte. Parece que no. O todo quedó claro o todo o no se entendió. Sí, no, No, yo creo que hay claro. que explorar la plataforma, doctora, para entrar ya a tener ya Es más. la misma que siempre hemos tenido, no se preocupen, es la Sí, no. misma. Lo único que tengo, Ingresamos. sea, estoy pensando sobre el anteproyecto, porque hay que estructurarlo y es largo. Entonces vamos a ver si nos Sí. alcanza el tiempo, pues entendiendo que hay muchas cosas ahorita en cierre, pero estoy en eso. Desde mañana voy a empezar a explorar eso. La pregunta es, ¿hay que pagar primero la inscripción para después hacer todo poder ingresar a la página, ¿cierto? Es lo que estoy mirando. Sí, y para hacer el proceso, básicamente para poder cargar el Sí. proceso. Pero acá está nuestra secretaria académica que ya nos da la respuesta y vamos a escuchar a Andrés para poner la palabra a la doctora Diana. Andrés, te escuchamos. Doctora Sambuca, mañana busco la manera de pagar la inscripción para empezar el proceso. Estoy interesado. Gracias, doctor Elías, Gracias por ese bienvenido. voto de confianza. Sí, señor. Así es. Andrés, por ahí estabas. Te escuchamos, Sí, doctor Andrés. buenas noches, ¿cómo están? Quisiera consultar si es posible hacerlo, igual que muchos otros programas de nuestra institución, de manera virtual 100%. Es decir, si una persona que está en el extranjero lo puede cursar sin algún inconveniente o necesariamente implica algún tipo de encuentros presenciales, pues por temas de ponencias y demás en la producción. Nuestra modalidad es virtual. 100% va a ser virtual, pero en caso de que tuviéramos coloquios doctorales, en caso de que fuera ponencias, también hoy por hoy la mayoría de congresos internacionales, no solo de la UNAD, sino por fuera, también se maneja la hibridez, entonces no hay ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno. Doctor Elías, para el caso del doctor Elías, la pregunta que nos realizaba, en efecto, sí es importante o necesario realizar el pago de los 142.000 pesos para poder que se confirme dentro del sistema y te salga la opción de confirmar inscripción y puedas subir pues ya todos los documentos relacionados. Cualquier inquietud, cualquier duda, hemos colocado aquí la información del correo del doctorado y allí estaremos muy atentos pues a brindar todas las dudas e inquietudes relacionadas con este proceso, pues que para nosotros también es muy importante brindar el apoyo. Este es un módulo también que está en este momento en lanzamiento y esperamos pues que seguirlo mejorando para el servicio de ustedes. Atento saludo, doctora Viviana. Muchísimas gracias por Doctor la Elías, también muchas gracias. Feliz noche. Sí, señor. el proceso, doctora Sandra. Como le había dicho desde el otro día, estaba esperando este doctorado. Vamos a ver. Lo único, como le digo, como hay tantas cosas ahorita en el cierre,
pero voy a tratar de hacer en estos días el anteproyecto. Desde mañana voy a empezar a desarrollar trabajo. Muy bien. Bueno, yo sé que, y esto va para todos los que están aquí conectados, todos los que hemos podido hacer un doctorado trabajando, es una demanda adicional de tiempo y es una demanda adicional de disciplina. Entonces, no hay ningún inconveniente, los estaremos esperando. Por favor, cualquier duda con la doctora Viviana, con el doctor Ariel o conmigo. Y bueno, les deseamos a todos éxitos en este proceso. Em, Nosotros somos un ejemplo de acreditación en alta calidad y nuestro doctorado hoy tiene el sello también de calidad. Entonces, quiero decirles que este nivel de confianza que ustedes nos han dado es para sacar esos investigadores que hoy no solamente necesitan la UNAD como doctores, sino el país. Así que por eso es 100% virtual, 100% también admitimos gente de carácter internacional. Y obviamente somos una universidad inclusiva, entonces todos son bienvenidos. Muchísimas gracias a todos. Sí, doctor, Buenas noches, una Muchas pregunta. gracias. Buenas noches. años, Doctora, ¿la fecha límite para la inscripción al doctorado es hasta el 30? Porque es que de aquí al 30 la verdad es casi que imposible hacer la propuesta. Nosotros estamos elevando la solicitud. Mire, dependemos de varios temas. Uno, elevamos la solicitud porque acuérdense que los que son egresados o los que son docentes tienen un estímulo por temas nuestros internos de estímulos académicos. Va a haber una segunda fecha, también está por acordarse con la Secretaría General, pero por ahora es la fecha que estamos manejando. Si llegara a haber una extensión que nos la confirme en este momento en nuestra Secretaría General, ustedes son los primeros en saberlo. pero Muchas gracias. doctora Sandra, una pregunta ahí, con la fecha hasta el domingo 30 de noviembre, pero hay que subir todos los documentos antes de esa fecha. Sí, el proceso se cierra cuando tú generas todo, ¿sí me entiendes? O sea, eres casi que apto para empezar el proceso de entrevista cuando subes todo el proceso. Porque sí puedes subir el anteproyecto, pero si no carga la maestría, pues no se tiene. ¿Qué es importante? Si de pronto su maestría no fue aquí o su especialización, pero cursaron un inglés por fuera, suban el certificado sin ningún inconveniente. Entonces, eso es importante pues para que ustedes lo tengan. Y el anteproyecto también hay que cargarlo hasta antes de esa fecha. Todo. Todo, sí, señor. Sí, señor. Y estamos sobre el tiempo. Estamos muy... Doctora Viviana, digamos, conferencia, capacitación, socialización se está grabando, ¿verdad? Sí, señor. Sí, doctora. Cuando Claro. Es termine la para sesión, poder su merced tener después la la pueden grabación. Bueno, consultar. es que por lo menos yo invité a comercial y laboral, que son 7 docentes, y algunos pues tenían como la voluntad de estar, pero por alguna situación no pudieron estar para poderla compartir, porque esto está muy bueno, motivante. Claro que sí, doctor. Le haremos llegar, estaremos haciendo llegar de manera masiva también esta grabación, de manera que pues muchos más se puedan enterar del contenido de esta, que ha sido muy interesante realmente. Muchas gracias, profesora. Gracias. Bueno, a todos les agradecemos, doctor Ariel. No sé si tengas algo más que decir, sino muchas gracias a todos. Bueno, sobre el tiempo, pues nos toca empezar a aplicar esa máxima de nuestro rector del trabajo inteligente productivo y a la par de eso también utilizar nuevas herramientas. Esa es la clave de todo esto, como la técnica Pomodoro o la matriz de Eisenhower para empezar a priorizar las cosas. Creo que son buenas herramientas que pueden empezar, que de hecho deben empezar a utilizarse para poder sacar todo esto que hay que hacer. ¿Vale? Otra pregunta y Y disculpen, ¿el formato para el anteproyecto dónde lo encontramos? en la página. En la página encuentras toda la lista desde el proceso de admisión, ahí están todos los todo lo que necesitas. Por la ruta de admisión, aquí donde dice ruta de admisión, entonces ruta de admisión, prescripción, entonces, ay, ¿qué se me hizo? Y prescripción, entonces aquí nos habla la estructura de la propuesta y la hoja de vida. La hoja de vida es esta que dice modelo y estructura para la elaboración de la propuesta ante proyecto, ahí. Ahí están los dos requisitos.
Ok, muchas gracias. Vale, siempre la orden. Doctor Ariel, en caso que necesiten contactarse con usted, ¿por dónde se pueden contactar? Todos tienen mi Pues teléfono y es público en la página de la UNAD, así que no se preocupe. Pero un poco el del doctor Ariel. 321-213-0423, ahí está en el chat. Bueno, Doctora Sandra, una pregunta. mañana lo consulto un poco. Disculpe, con John Palma. Junior. Doctor John, lo escuchamos. Me llamó la atención, para nosotros los que somos nuevos, ¿el descuento nos acoge el 30% o hay que esperar 1 año, 2 años? ¿Es para los que son nuevos como docentes? ¿O los que son Sí, nuevos en el doctorado? no, Y no te, mire, no, hay que varios. somos nuevos como docentes. Ok, Sí, como el docentes. reglamento de estímulos académicos dicen que debe estar 1 año para que puedan dar estímulos académicos. Sí, señor, así es. Es el reglamento pues de estímulos y sí debe cumplir 1 año. Pero pueden tener descuento, no por estímulos, sino por descuento de otros convenios que le pueda favorecer también. Ok, muchas gracias. Bueno, doctor John. ¿Alguien más? Había visto por acá otra manito, pero no alcancé. Bueno, aquí estamos muy prestos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Ariel. Muchas gracias a todos. Que pasen una feliz noche y esperamos ver a esos 10 doctorandos muy pronto en esta primera corte de nuestro doctorado. Muchísimas gracias a la doctora Viviana, muchas gracias al doctor Ariel y a todos nuestros candidatos hoy aquí en este webinar que hoy tenemos y básicamente es socialización de nuestro doctorado y de nuestro proceso de admisión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas Muchas noches a gracias. Una todos. feliz noche para todos. Gracias igualmente. Doctor Ariel, doctora Viviana, muy amable. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.